¿Qué tal, chavos? Yo soy el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi. Para ustedes, el maestro Juanelo. Hoy vamos a ver la clase de por qué es importante la literatura. Yo quiero creer que muchos de ustedes se estarán preguntando, Juanelo, ¿por qué tenemos clase de literatura en la preparatoria si no nos va a servir para nada en la vida? Yo voy a ser contador, yo voy a ser abogado, yo voy a ser químico farmacobiólogo, yo voy a ser ingeniero industrial, yo voy a, no sé, las múltiples situaciones que pueden llegar a ver. Es la pregunta, ¿por qué tenemos la materia de literatura? Y yo les digo, chavos, la materia de literatura la utilizamos diario. Hay un video que vamos a ver del cual menciona que utilizamos cuatro tipos de textos literarios, cuatro tipos de situaciones literarias por minuto, siempre que estamos con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra novia, cuando estamos molestos, cuando estamos contentos, utilizamos cuestiones literarias. Y Joana me puede decir, no es cierto, Juanelo, yo jamás he hecho esto. Le digo, no, chavos, tranquilo. La literatura es parte de la expresión humana, muestra sentimientos, emociones. Pero bueno, creo que me estoy alargando. Vamos a ver este video para que podamos entender e interpretar un poco más acerca de lo que sería la importancia de la comunicación. ¿Les parece? Bueno, vamos a ponerlo. Ponemos el sonido, que siempre se me olvida poner el sonido. Llegamos acá, ponemos acá, abrimos a este chavorruco. Ay, mira, no tarda mucho el video, son dos videos que vamos a ver. Ay, ya saben que hay estos problemas técnicos. Vamos a esperar que ya lo puedan ver. Ay. A ver, no sé qué onda. Y yo se trabó, pero mi computadora. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, a ver. No, está un poco trabado. A ver, voy a cerrar eso. A lo mejor eso le está pesando. A ver, aquí ya lo busqué otra vez. No, se está trabando. A ver, creo que ya. Ahí está. Creo que ya está, chavos. Ahora sí se los voy a compartir. Tengo que borrar otro video que ya tenía. Igual de esos problemas técnicos es parte del show. Es que no quiero... Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver todos, chavos? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Hay millones de cosas mejores que hacer antes de ver pasar las horas como un idiota mientras mi profesor de literatura me enseña algo tonto e inservible como los recursos literarios. Lo que tienes que hacer es tener los pies en la tierra, pensar con la cabeza y dejar a un lado la literatura, porque seamos sinceros, nunca la vas a usar para nada.
pongámonos serios. Está claro que la literatura es una pérdida de tiempo. Hay de ver pasar las horas como un idiota mientras mi profesor de literatura me enseña algo tonto e inservible como los recursos literarios. Lo que tienes que hacer es tener los pies en la tierra, pensar con la cabeza y dejar a un lado la literatura, porque, seamos sinceros, nunca la vas a usar para nada. Es raro el año que algún estudiante no me pregunta para qué sirve la literatura. En primer lugar, la usamos a diario, constantemente, aunque sea sin darnos cuenta. Decimos 4 metáforas por minuto cuando hablamos e incluso cuando pensamos que la literatura es una mierda, realmente estamos usando una metáfora. Porque la literatura no es solo ponerse ñoño y decir algo así como Oh, amada, tus dientes de marfil. cuando dices que has trabajado duro, que quieres llegar alto, que esa chica es muy dulce o que hoy es un día triste, estás usando la literatura. Necesitamos la literatura para expresar nuestras emociones en el día a día, pero también para aquello que ocurre por dentro. De hecho, hay un grupo de profesionales que seguramente escuchan más metáforas, más recursos literarios que los profesores de lengua, los médicos. Hola papá, tengo un pinchazo aquí, un hormigueo allá, se me ha dormido la mano. La segunda razón es que la literatura cambia el mundo y a las personas. 1852, Harriet Beecher Stowe publica La cabaña del tío Tom en Estados Unidos. Un año después ya había vendido 300.000 ejemplares de esa obra. Solo había un libro que se vendía más. No, espera. No, venga, ahora de verdad, obviamente era la Biblia. Pero respecto al libro de Giorgio, es justo que diga que lo cogí pensando que lo iba a destrozar, un youtuber haciendo literatura, y acabé sentándome en un sillón de la librería leyéndome los 2 primeros capítulos casi sin pestañear. Así que, en fin, hay que aceptar las derrotas. En una América esclavista como la de entonces, Harriet mostraba que los esclavos negros obviamente tenían sentimientos y que su situación era completamente inaceptable. Siempre se pensó que su libro fue clave para generar un pensamiento antiesclavista en el norte. Tanto es así que se dice que en 1862 Lincoln la llamó a la Casa Blanca y cuando entró dijo algo así como: así que esta es la pequeña mujercita que ha causado esta gran guerra. Harriet solo medía 1,50 y posiblemente fue más valiosa que el más aguerrido de los soldados del ejército del norte. Os decía que los libros cambian el mundo y también a las personas. Hacedme caso, leed 1984 de George Orwell y no veréis igual las cámaras de vigilancia. Si leéis El demonio te coma las orejas de David González o su poema sobre el pelo largo, posiblemente ya no veáis igual ni a los presidiarios ni a los melenudos. La tercera es que los seres humanos somos seres racionales y emocionales. Buena parte de las decisiones que tomamos a diario las tomamos a nivel emocional y no racional. Sed honestos, ¿cuántas veces habéis hecho una lista de razones a favor y razones en contra y a pesar de que había 1000 más en contra, lo habéis acabado haciendo igualmente porque simplemente teníais una corazonada o os apetecía? Si pensáis que elegís a vuestra pareja, vuestro voto, vuestro coche y vuestra marca de galletas con la cabeza, es que no tenéis ni idea de lo que es el género humano y el siglo XXI. Y es una pena porque los publicistas, las marcas y el poder sí que lo han entendido. Y es que el zombi no solo no puede pensar, tampoco puede controlar sus emociones. Que me perdonen mis compañeros de matemáticas, pero posiblemente al día nos enfrentamos a más sensaciones y emociones que sumas, raíces cuadradas, multiplicaciones. Nadie duda de que las matemáticas deben estar en las escuelas, tampoco debería haber dudas con la literatura. Así los profesores de lengua podríamos preocuparnos de dar respuesta a una pregunta todavía más compleja. ¿Para qué sirve la sintaxis? Hay 1000 razones más que veremos en otros vídeos. Recordad suscribiros al canal y seguirnos en nuestro crowdfunding de Lánzanos. Os dejo un enlace. Gracias y chao. Bueno, si nos estamos dando cuenta, ya este youtuber nos da la importancia de la literatura. ¿Por qué es importante la literatura? Y nos vamos dando cuenta que sí es importante, lo utilizamos día con día desde que el error que cometemos pensando que, como dice el video, solo lo utilizamos cuando estamos enamorando, cuando estamos hablando de estos aspectos relacionados con el amor. Dios mío. Ya toda la... Entonces, nos vamos dando la tarea y vamos descubriendo que existen diversas formas de cómo ver la literatura. Existen
herramientas, existen elementos que nosotros nos van a ayudar a satisfacer, a ver, a conocer, a interpretar todo esto relacionado con la literatura, que muchas veces no nos damos cuenta, es lo que les decía. Si nos vamos acá y vemos, ay, perdón, error de dedo. Vemos, ya lo alcanzan a ver, chavos. Generalmente, esas son de las cosas o situaciones que nos vamos, se van presentando, ¿no? En esta primera etapa, está muy lenta mi compu hoy. En esta primera etapa hablamos de este tema. Entonces, lo que les había mencionado, que es, no sé qué es lo que me pasa por la mente, todavía estoy tratando de identificar qué es lo que me pasa por la mente cuando alguien me dice que no le gusta la literatura. No sé, todavía estoy en esta parte, ¿no? En esta parte de identificación. Sin embargo, lo que sí, el propósito que tiene esto es que descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión, sentimientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando la apertura al cambio. Digamos que ese es uno de los propósitos que podría tener o que tiene la literatura. De igual forma, existen tipos de géneros literarios que vamos a ver a continuación. Es que le estoy mostrando porque no sé qué le pasó a mi video. Se fue mi video. En que se trabó hace ratito, ya lo tenía hasta listo. No sé qué le pasó. Íbamos a ver un video de qué es la literatura. Pero vamos esperando a que cargue. Dios mío. Es que eso le pasa cuando, te digo, se está grabando la clase de la materia anterior que di, de redacción, y empieza a ver esto como que una sobrecarga de la red, empieza a alentarlo todo. Solo a ver, un minuto más. No, no, ya veo. Ah, ya está. Ahí está. Buscando, ellos saben, todos los problemas técnicos siempre se presentan cuando hace clases de envío, ¿no? ¿Y como para qué, Avi? De hecho, hay un link que les voy a mandar, pero todavía no. Hay una actividad que vamos a hacer, que es una ruleta que ahí les voy a estar mandando un link para que podamos participar todos. Es que no puedes, lo tengo acá. Es que les voy a mostrar qué está pasando, para que vean que no es choro mío. Está acá. A ver, compartir. Es este, pero no está cargando. Ahí está. Es que ya los tenía, pero generalmente antes de las clases los programo, ¿no? Pero como se trabó el otro video y lo busqué directo desde la red, lo quité y cuando quise regresar pasó el problema. Ese fue el detalle. Porque generalmente abro más ventanas. Vamos a ver el anuncio de Calo. Hasta yo me veo lento. Vamos a ver, carga. Ok, va.
Vamos a cerrarlo. ¿Están ahí, chavos? Que alguien me conteste. Creo que se trabó. Sí, yo sí. Yo sí, Sí, aquí sí. profe. Sí, lo que pasa es que no veo a nadie. De hecho, es mi Microsoft Windows. ¿Ya? Qué bueno. Ay, otro problema. Bueno, se digo que se está grabando. Bueno, un momentito que se fue todo el show. Ahí está. Ya está listo, chavos. Vamos a ver esta parte. Ya lo alcanzan a ver todos. Vamos a ampliar. Ahí está. Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. ¿Qué es la literatura? Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura. La palabra es su materia prima. Ya Aristóteles, en su obra La Poética, definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Recurramos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general y de fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Además se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Esto más que una finalidad es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin es hedonista. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o elipsis,
que buscan efectos de estilo y la belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Jakobson. El emisor es el autor, el receptor, el lector o oyente. Recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite y el contexto será el mundo representado. Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria nació en Grecia con Aristóteles, con la obra que ya vimos, Poética. La teoría literaria trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario, su definición, sus funciones, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados. La historia de la literatura da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Puede ser más específico al referirse a países. Además, estudia los movimientos literarios en las distintas épocas. Esos son los aspectos generales de la literatura. Si consideras que la información que acabo de compartir es de gran ayuda, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Dichosa, Eridia, dichosa. Bueno, buena, hombre, estoy desayunando. Está bien, está bien, está bien. No. ¿Sí puedo desayunar o tener Claro que sí, claro que sí. Sí, puede ser. ¿Y tengo que apagar mi cámara o puedo tenerla? Sí, apágala. Bueno, pues continuamos con esto de la importancia de la literatura, chavos. Ya vimos que primero que nada en el video anterior, ya vimos por qué es importante, para qué estudiamos la literatura. Pues la literatura nos sirve el día a día, lo utilizamos en todos los elementos o conceptos para poder expresar algún sentimiento o alguna emoción. ¿Qué es la literatura? Es la forma de comunicación, el arte de comunicar un mensaje. Muchas veces la literatura en lo que conlleva es parte de la expresión humana, o sea, expresarnos, tratar de mostrar estos conceptos, de hablar de una mejor manera. Existen ciertos tipos de géneros literarios que vamos a ver más adelante, que lo vimos en la semana pasada en el curso digamos, introductorio, que vamos a manejar el género narrativo, el género lírico y el género dramático, para que podamos identificar cada uno de estos aspectos, ¿no? Sin embargo, si seguimos en esta temática de la belleza de la expresión y podamos comunicarnos, en realidad eso, ya vimos hasta la definición etimológica de la literatura. ¿Ok? Si seguimos acá, seguimos en esto. ¿Y cuál sería nuestro propósito? Es para descubrir los diferentes formatos de la literatura actual. Es lo que vamos a tratar de estar descubriendo actualmente, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos hasta las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando la apertura al cambio. Aquí hasta esto. La literatura se ha ido modificando con respecto a la sociedad actual. Hay un dicho que dice que si no te actualizas, desapareces, ¿no? Entonces, lo mismo ha ocurrido con la literatura. Ha habido diversos cambios que nosotros mismos hemos utilizado. Nosotros mismos estamos involucrados en estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Las redes sociales. Ahora, digamos que está surgiendo una literatura, se llama literatura emergente. Esta literatura se da, como bien mencionado, por las redes sociales. Antes era muy difícil poder publicar un libro, poder expresar algo, poder mencionar algún sentimiento, alguna emoción que se esté dando. ¿Por qué? Porque pues eran costos de carácter muy elevado. Actualmente esto ya no es así. Ya nosotros podemos tener un blog y en el blog podemos transmitir nuestra información. Bueno, me estoy alejando un poco más acerca de esta literatura emergente que vamos a ver la próxima semana. Estamos viendo con este propósito de la literatura.
¿Qué es la literatura en sí? Es una de las formas de comunicación artística que se utilizan que utilizan las palabras para crear obras de arte. El arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que transmite belleza y despierta una sensación, un sentimiento determinado. Es una posibilidad de la realidad, es un modo de conocimiento de una realidad, es una forma de lenguaje, es un estilo de vida. Podemos decir que la literatura es un modo de trascendencia, ¿ok? Es la manera que vamos a utilizar para trascender. Bueno, chavos, nos quedan 5 minutitos. 5 minutitos, lo vamos a dejar hasta acá para poder continuar la próxima clase. A ver, voy a dejar de grabar.